Antonio Hernández Rodicio, es el jefe de los servicios, el director de los servicios informativos de la cadena SER. Decir eso no es decir el director de los servicios informativos de cualquier cadena de radio, de la cadena. No es, en todo caso, quiero enfatizar que dirigir los servicios informativos, la cadena con los servicios informativos de la cadena SER, no es cualquier cosa, porque a diferencia de lo que sucede con otras cadenas, la cadena SER realmente mantiene una redacción y una apuesta informativa que la distingue completamente de sus competidores. Los programas gustarán más o menos, los analistas gustarán más o menos, el entretenimiento, el humor, etcétera, allá cada cual con sus gustos, evidentemente, pero de lo que no hay duda es que la SER tiene una potencia informativa y una apuesta por esa potencia informativa verdaderamente excepcional, ¿no? Y en el caso de Alex Grigelmo, Alex ha sido presidente de la agencia EFE, ha sido durante muchos años, ha estado durante muchos años en El País, en diferentes secciones, de un modo particular destaco en su etapa de director de los contenidos en Prisa Internacional, en la expansión radiofónica por América Latina, pero bueno, a mí me interesa muchísimo, me interesa mucho destacar para la sesión de hoy dos planos. El primero es que él es el creador, lo fue como presidente de la agencia EFE cuando yo se encontró el servicio del español urgente del que ustedes habrán oído hablar sin duda. Él creó junto al BBV la Fundeu, la Fundación del Español Urgente, que es algo que utilizamos todos en algún momento ante una duda. Es un servicio muy eficiente y muy rápido en el que cualquiera se puede dirigir a esta fundación planteándole si una frase se escribe de una determinada manera o de otra, si un neologismo está aceptado, o si cualquier duda. Funciona muy eficientemente, es extraordinario, ya digo, se ha convertido en una gran referencia. Pero quería destacar fundamentalmente su labor con el libro de estilo del diario El País. Ya saben que ese libro de estilo es considerado una referencia, por supuesto, no solo es el gran libro de estilo en España, sino un libro de estilo de referencia internacional. Bueno, yo como profesor universitario de Ciencias de la Comunicación les digo que prácticamente es inexcusable en el despacho y, digamos, al preparar sus asignaturas para cualquier profesor. Pero además, porque ahora, si me permite, se lo muestro, él junto a otros tres autores han escrito, han hecho en Antena el libro de estilo del periodismo oral, libro promovido por la cadena SER particularmente, por Antonio. Alex me comentó, dice, es importante que esté Antonio porque no se trata solo de los autores, se trata del espíritu de la cadena que está detrás y que digamos, se materializa en un proyecto de este tipo. No es solamente el libro de estilo para quienes quieran trabajar en la cadena SER, para cualquier cadena de radio, evidentemente es igualmente útil, pero también para quien quiera hablar en televisión o hablar en público, porque en definitiva está lleno de secretos sobre la comunicación continua. Bueno, es un libro de estilo verdaderamente extraordinario, no solo por su calidad, sino porque en la radio, a diferencia de los periódicos, donde sí ha sido muy generalizada la existencia de libros de estilo en las redacciones, en la radio no ha sido así. Por tanto, es una creación verdaderamente singular. A mí esta noche me gustaría hablar de la importancia de la radio, de la fidelidad que tenemos los oyentes de la radio, de por qué la radio es el medio en el que la resistencia de su credibilidad ha sido mejor que en un periodo en el que los medios en general se han resentido, la credibilidad de los medios tradicionales se ha resentido. Creo que hay muchas cosas de las que hablar, pero ante todo me gustaría preguntarles por este libro de estilo. Es decir, que cuando decimos que un libro de estilo es la Constitución, entendida como la Constitución española, el gran corpus espiritual, ¿no?, y normativo de un medio, ¿qué se dice exactamente? Es decir, ¿qué habéis querido abarcar? ¿Qué hay detrás de Antena? En el caso del libro estilo de la SER hay principios como la diferenciación entre la opinión y la información. En un periódico es más fácil porque identificamos enseguida las columnas de opinión que llevan una tipografía, que tienen unos determinados formatos, los reportajes, las crónicas. En radio es más difícil identificar esa diferencia de géneros y por eso este libro afrontaba el reto de diseñar esos formatos para que el oyente sepa ante qué se encuentra. Hay
algunas cosas que suceden en las emisoras que no deben suceder en la SER y que están prohibidas por el libro de estilo. Por ejemplo, hacer grabaciones subrepticias, llamar a alguien por teléfono y grabarle sin decírselo. Eso no se puede hacer y está recogido en el libro de estilo. Cuando se cometen errores hay que rectificarlos. ¿Cómo se ha de hacer eso? ¿Cuál es el estilo de corregir los errores? Para empezar, los errores, cuando se ofende a alguien, no basta con pedir disculpas en privado, llamar a la persona, perdona que se nos fue la mano, que dijimos esto a veces se hace y no hay que hacerlo así. Si se ofende a alguien en antena, hay que pedir disculpas en antena. A veces en las emisoras se presentan entrevistas en diferido como si fueran en directo. Eso tampoco se puede hacer, eso está a la orden del día. Se pueden hacer entrevistas en diferido y emitirlas, obviamente, ¿no? en diferido, pero hay que advertir de que eso se ha grabado. La información y la publicidad deben estar claramente diferenciadas también, no solo la información y la opinión, sino que hay unos criterios aquí sobre la publicidad y sobre cómo los periodistas pueden intervenir o no en la publicidad. Y a veces también se da el pego, digamos, en las emisoras, y supongo que todo el mundo ha caído en ello, de hacer ver que un periodista está en un lugar donde no se encuentra y que está retransmitiendo un partido que está viendo por televisión y hace ver que se encuentra allí. Eso se consigue a veces con sonidos de truco. Imaginemos que alguien dice, bueno, conectamos con nuestro especialista en tenis, y entra alguien por teléfono y se oye de fondo el golpe de la pelota, ¿no? Muchas veces esos golpes están grabados y hacen ver que el periodista se encuentra en la cancha de tenis y no está, ¿no? Esos sonidos grabados para simular directos también están prohibidos. Es decir, hay distintas normas éticas, no me quiero extender más en esta intervención, podemos desgranar otras más adelante, pero también hay una prohibición del uso de los rumores, de los verbos de rumor, esos condicionales que oímos tantas veces. El ministro habría estudiado la ley, habría estudiado... ¿Qué significa? ¿Que la estudió o que no la estudió? Ese tipo de fórmulas de engaño están prohibidas en este libro de estilo, que es sobre todo una defensa de los lectores. Es una defensa de los lectores y también una defensa de los profesionales, porque del mismo modo que se establecen unas obligaciones, se fijan también unos derechos. Es decir, como una Constitución. Es la Constitución de la cadena SER que acabamos de publicar y que está disponible en las librerías para que los lectores... para que los oyentes se puedan acoger a ella y protestar y reclamar sus derechos ante la emisora cuando vean que han sido vulnerados. Y una de las cosas que hemos aprendido de los libros de estilo es que el cumplimiento de las normas de esos libros de estilo depende graciosamente de que sus profesionales o sus responsables quieran cumplirlos. Antonio Hernández Rodicio, que no ha sido solo director de la cadena SER, que antes ha dirigido El Correo en Andalucía y que durante años estuvo en Cádiz en la cadena SER o como corresponsal del País. Antonio, cuando promueves este libro de estilo, realmente se promueve un compromiso de que todas estas normas de las que habla Alex se van a cumplir. ¿Hay alguna garantía de que se van a cumplir? ¿O cuál es tu idea con el compromiso que se adquiere al sacar un libro de estilo? Si cumplimos, y ahí está el condicional y por lo tanto el meollo del asunto, lo que recoge el libro de estilo, seremos mejores periodistas. Y si somos mejores periodistas haremos un mejor trabajo y ofreceremos un mejor servicio a la sociedad, que es la propietaria real del derecho a la información, del cual los periodistas somos meros administradores. Y ese es el objetivo, mejorar el servicio que la radio brinda a la sociedad. Y después hay una parte formal, porque en parte el libro de estilo recoge ya el libro de estilo y un segundo documento que hemos hecho con carácter interno, que es un manual de antena, vienen a recoger ya prácticas que ya se llevan a cabo en la emisora, pero que nunca han sido suficientemente recogidas en un documento, organizadas, jerarquizadas, explicadas, y con el tiempo la práctica tiende a ensuciarse, tiene la fatiga de los materiales y era necesario hacer una parada en el camino, recoger muchas de las cosas que hacíamos, enmendarlas, eliminarlas, mejorarlas y añadir cosas. Y ahora nos proponemos que se cumpla, que es lo más importante y lo más delicado, porque para cumplir lo que dice este manual de estilo hay que empezar a desandar una buena parte del camino andado. Los periodistas somos muy culpables
de muchos de los elementos que distorsionan el lenguaje, distorsionan el castellano. Hay muchas coletillas que entran pues vía radio, televisión, fundamentalmente, porque bueno, porque son medios hablados y por lo tanto mucho más sujetos a deformaciones, a latiguillos, a elementos que ensucian, ¿no? Entonces hay que desandar el camino y esto solo se puede hacer, por un lado, si los periodistas comprenden la importancia del asunto que nos ocupa, si se mentalizan y si tenemos también un policía. Como toda la vida, hace falta un policía que haga cumplir las normas. Entonces vamos a tener, en principio, una policía interna, por decirlo así, y entender la palabra policía cuando la digo, pero alguien que esté un poco vigilante desde dentro, de ir recordando los elementos que se incumplen y que se hacen mal, y estamos también planteando la posibilidad de institucionalizar de cara a los oyentes la idea del defensor del oyente, que creemos que es una buena idea para obligarnos a comprometernos más con este documento, ¿no? El trabajo que ha hecho Alex ha sido un trabajo extraordinario. Alex, que no debería tardar mucho en ingresar en la Real Academia de la Lengua Española. No lo digo, no lo digo por amistad, lo digo porque hay poca gente que le haya dedicado tanto tiempo al buen uso del castellano, con tanto acierto y además con una difusión popular de su trabajo extraordinaria y con una influencia académica, ya lo he dicho antes, Teo, fantástica, ¿no? Pero el trabajo que ha hecho Alex junto a un equipo como Luis Pi, el profesor Rojas de Sevilla y el propio José María Martí, ha sido un trabajo extraordinario, ¿no? Lo felicito en público, lo hemos hecho ya en otras ocasiones, y que a nosotros nos da un documento que nos hace ser mucho más fuertes, porque a partir del momento en el que tienes tu Constitución sabes a qué atenerte y a qué no atenerte, porque es muy habitual, no solo en la radio, sino en todos los trabajos, la costumbre. Esto siempre se ha hecho así. Bueno, pues si siempre se ha hecho así, a partir de hoy no lo vamos a hacer así. Antes veníamos comentando, por ejemplo, el deporte es bastante contaminante. Por las funciones deportivas suelen entrar muchas cosas, y me reía porque Alex estuvo el otro día en Carrusel hablando de estas cosas, y claro, convencer ahora, por ejemplo, a Antonio Romero, que hace la narración del Real Madrid, que tiene que dejar de decir y el jugador cae a banda, pues claro, esto nos va a costar un pico, pero hay que intentarlo, ¿no? Entonces estos eran los objetivos principales y nos proponemos, como preguntabas, Teo, que efectivamente haya un impulso interno y un externo. Yo les recomiendo muy vivamente que lean los libros de Alex Grigelmo, los que le dedica al idioma, ¿no? Son fundamentalmente libros de amor al idioma y son muy recomendables y muy reveladores. Claro, Antonio proponía que depuremos el uso del idioma en la comunicación oral, en la comunicación radiofónica en este caso, pero en todo caso, digamos en cualquier caso, en el discurso oral, ¿no? El discurso oral es muy difícil de depurar porque se supone que tiene que reflejar también coloquialismos y la expresión natural. Yo creo que tenemos un problema y al menos yo, te pregunto por eso, lo aprecio mucho comparando el discurso radiofónico español y el latinoamericano. Observo que allí tienen un auténtico compromiso con, digamos, la oratoria cuidada, porque da prestigio. Y observo aquí que hay un cierto gusto por la oratoria descuidada, porque conecta bien con el público. No sé si estoy en lo cierto o cómo lo ves. Bueno, ahora no se trata de hacer una disertación sobre la aventura del español en América, pero eso tiene unos motivos de cómo se enseñó español entonces y cómo se consideró que hablar español era un elemento de prestigio, que se acercaban, los indígenas que aprendían español se acercaban así a los conquistadores, que eran en aquel momento una cultura superior. Cultura superior no debería decir, una cultura técnicamente más dotada, bueno, tenían el poder, digamos, ¿no? Por hacer una simplificación histórica. Eso tiene una razón de ser. Y todavía se mantiene, y en las emisoras de América, con las que hemos estado relacionados tanto Antonio como yo, sí notamos ese gusto por el idioma. Y este libro de estilo, uno de los principios que consagra es que el español es la suma de todas las maneras de hablarlo. Es decir, es un libro de estilo pensado también para las emisoras de América. Y hoy en día se produce una gran interacción entre periodistas de Colombia, de Argentina, de México, con los de España. Si algo sucede en Colombia, entrará un periodista de Radio Caracol, que como sabéis es propiedad del Grupo Prisa también, o si sucede en México, un periodista de W Radio, etcétera, etcétera, ¿no?
Esos periodistas que entran para hablar a un público español deben cambiar su registro léxico, en absoluto. Un español que envía una crónica para Radio Caracol sobre el conflicto de Cataluña, por ejemplo, debe hablar en colombiano, en absoluto. Si cada uno habla en su español, será entendido por los demás, igual que nos entendemos con cualquier argentino o con cualquier chileno. Y una de las cosas que incorpora... Ahora bien, sí que es cierto que hay determinadas palabras que son distintas, esto lo sabemos todos. Todos tenemos un gran conocimiento pasivo de las demás variedades del español, es decir, sabemos que si un argentino habla de la pileta se está refiriendo a la piscina, o si un colombiano dice que no vayas por esa calle que encontrarás un trancón, te está avisando de que hay un atasco. Ellos utilizan unas palabras, pero nosotros enseguida las entendemos porque forman parte de nuestro idioma y las sabemos relacionar con otros términos, ¿no? Y lo que incluye el libro de estilo es un pequeño diccionario de variedades del español. Y voy a poner algunos ejemplos, 2 ejemplos nada más de 2 palabras para que veáis el cuidado que hemos puesto en establecer esas equivalencias para cuando alguien habla para otro país. Son muy pocas palabras las que hay que cambiar, pero por ejemplo, la palabra grifo, que para nosotros es tan común, en distintos países de América se llama llave, pluma, canilla, caño o chorro. Abrir el grifo es abrir la pluma, abrir la llave, el agua de la llave es en lugar del agua del grifo. Y escojo, porque me pareció muy divertido, que está en el libro, entre otros muchos ejemplos, cómo se dice tropecientos en los distintos países de América. Aquí decimos tropecientos, pero en Chile y México dicen chorrocientos y chorromil. En Perú y Puerto Rico dicen cuchucientos. En la República Dominicana dicen cuchumil. En Colombia dicen enemil y hijuemil. Eso había enemil personas y juemil personas. En Argentina dicen quichicientos. En Cuba dicen ceremil y en Panamá y Venezuela dicen sopotocientos. Bueno, estas son si alguien nos dice había sopotocientas personas, ya entendemos que nos está diciendo tropocientas o tropecientas, ¿no? Estas variedades del español están recogidas también en el libro estilo, y lo decía en relación con lo que decía Teodoro, de esta variedad del idioma y ese mayor cuidado que hay en América que queremos preservar. Y Ale, hay una cosa, si me permites, Teo, hay algo también, aparte de esa cosa aspiracional casi que tú detectabas en esto, yo creo que son más desacomplejados. O sea, manejan mucho mejor el idioma porque tienen menos complejos. Recuerdo hace unos años, bueno, hacía bastantes años, cuando se puso muy de moda lo de la ruta del bacalao por Valencia, etcétera. Entonces los periódicos se llenaron de la expresión after hours para referirse a los locales que abrían de madrugada y tal. Y recuerdo que El País entonces, no sé si te pilló a ti dentro o fuera, pero El País tuvo un debate para eliminar el anglicismo y buscar una palabra que la reemplazara en español. Y después de mucho, pues decidieron utilizar, en vez de after hours, pares de día. Lógicamente nadie entendía que era un par de días, porque un par de días en España es para tomarse un pincho de tortilla, no para irse a bailar, ¿no? Y un amigo colombiano, yo creo que especialmente los colombianos son los que mejor hablan, de Armenia, del eje cafetero, sitio precioso, me decía, no, pero esto también existe por aquí en la costa, sobre todo por Cartagena de Indias, abren tarde y van los chavales a bailar. Dice, ¿sabes cómo se llaman? Digo, ¿cómo? Dice, amanecederos. Y entonces te sientes ridículo, ¿no? Porque emplean todo el latín sin complejo y digo, es que somos realmente tontos, ¿no? Y me quedé con el nombre, me pareció una belleza, ¿no? Y después hay una segunda parte que hace el libro polivalente, que se puede utilizar tanto aquí como en América, y manteniendo las diferencias técnicas, porque no tiene nada que ver la crónica que te hace un argentino para contarte que a la Kirchner la quieren imputar y que van a pedir algo parecido a un suplicatorio en la política. Se puede tirar hablando 4 minutos sin pausa y no mete un solo corte de voz. Un colombiano lo hará de una forma distinta y en España pues utilizaremos una entradilla de 25 segundos, un corte de 15 máximo, una salida de 10, es decir, cada país tiene su técnica para contarlo, pero eso nos unifica y eso nos permite tener pues una llave maestra que abre todas las antenas de uno y otro país. Para nosotros es muy enriquecedor porque trabajamos con la W en México, que son parte del grupo, con Caracol y la W en Colombia también, con Radio Continental en Argentina, con la
En Chile trabajamos con... ¿cómo se llama la emisora de Chile? No, que cambió el nombre. Ahora se lo digo. En Panamá, en Costa Rica, en Miami también tenemos emisoras. Entonces, claro, es muy enriquecedor porque la antena se va llenando de acentos que van trufando y que a mí me resulta especialmente interesante. Cuando decís, cuando hablamos de libro de estilo, de constitución... ADN de Chile, perdón. Cuando habláis de libro de estilo y de constitución, de que hay cosas que hacer, exactamente qué hay que hacer. Es decir, ¿qué estamos haciendo mal? Primero, ¿qué hay que hacer? Es una pregunta. Y la segunda es si te atreves a hacerlas. Quiero decir, si diriges la cadena que es líder desde hace décadas en España, que tiene programas que en casi todas las franjas horarias son líderes, ¿qué espíritu de cambio puedes tener sin sufrir un cierto vértigo a estropear una fórmula que funciona? Pero por partes. Bueno, hacer un libro de estilo es fácil, lo difícil es cumplirlo. Y lo que se necesita es que los profesionales se lo crean, estamos en ese proceso y hay muy buena voluntad de cumplirlo realmente. Y como contaba Antonio, el domingo pasado estuve en el carrusel deportivo con una fórmula que fue graciosa porque estuve durante una hora en la que se producían distintas narraciones de partidos de fútbol, ¿no? Y cada vez que oía una incorrección lingüística o algo inconveniente, yo levantaba la mano y sonaba una sirena, se paralizaba todo y todo el mundo, ¿quién ha sido el que ha metido la pata? Y fue muy divertido y el primer error fue que alguien dijo... se ha producido un cambio hombre por hombre en un partido. Dice, hombre, no va a ser hombre por niño, ni hombre por elefante, ni hombre por mujer, tratándose de un partido de primera división. Y decían, claro, es que llevamos toda la vida diciendo hombre por hombre, pero claro, pero no tiene sentido. Y lo que quieren decir es que no se produce una alteración en el sistema de juego, que se produce un cambio defensa por defensa, centrocampista por centrocampista, delantero por delantero o portero por portero, si fuera el caso, ¿no? Y digo, ¿por qué decís hombre por hombre? Pues porque se dice así de toda la vida, claro, pero para mucha gente que oiga la narración, dirá, pues hombre por hombre, ¿qué cambio será eso? ¿Qué significará? ¿Qué segundo sentido habrá en esa expresión, ¿no? Y se sucedieron algunas intervenciones que a mí me parecieron mejorables y entonces iba levantando la mano y todos aceptaban de buen grado la corrección y había cierto cachondeo con los errores y sobre todo se produjeron muchos fallos por supresión de artículos, ¿no? Eso de sube Carvajal por banda derecha o Keylor bajo palos, que no sería bajo palos sino entre los palos, pero bueno, y yo les decía, imagínate que te encuentras con un turista y te pide que le señales por dónde debe ir a determinado lugar y tú le dices, vaya por acera derecha, después cruce puente y finalmente encontrará Corte Inglés. Bueno, pues ese es el lenguaje que utilizan los narradores, ¿no? Y es una alteración del idioma en la que tienen cierta responsabilidad, porque hay cantidad de niños oyendo la radio que luego ven que sus profesores les explican algo diferente, ¿no? Y tenemos ahí una responsabilidad todos los periodistas en el uso del idioma y en la preservación de este bien cultural que nos ha costado muchos años construir para ahora ir destrozándolo así como así. Sí, porque en realidad no es un cambio, es una mejora, ¿no? No sé, es decir, la esencia de lo que hacemos se mantiene, ¿no? La radio, curiosamente como medio, siempre tiene una mala salud de hierro, ¿no? Siempre parece el medio más amenazado por cualquier otro medio que irrumpe en el panorama. En su día lo fue por la televisión y la televisión pues no pudo con la radio. Y ahora Internet, que se ha convertido en un cómplice fantástico de la radio porque nos permite replicar los contenidos en otro formato, permite que la gente lo consuma a la carta, en el momento en el que quiere, por tramos completos, por tramos reducidos. En fin, para nosotros ha sido un descubrimiento Internet. Nos ha venido estupendamente. De Broncano, no sé si es un dato interesante compartir. Quizás sí, hacemos un programa, no sé si alguien lo escucha, que se llama La Vida Moderna, que lo hacemos por la noche, en la madrugada de la SER, de 1:30 a 2. En la madrugada son 30 minutos, ¿no?, de radio, que tiene en el EGM unos 250 o 240.000 oyentes aproximadamente. Pero en cambio está haciendo casi 10 millones de vídeos en YouTube mensualmente.
lo cual es una auténtica barbaridad. Eso lo comentábamos antes porque sí creo que habrá que ir hacia métricas mixtas. Ya los medios no se pueden medir solo con oyentes o lectores, hay un consumo desagregado en distintas plataformas por distintos medios que no dejan de ser oyentes, que se producen de otra forma. Y son oyentes que igual lo que consumen es un gag, no están consumiendo el programa completo. Por lo tanto, yo creo que eso sí nos lleva poco a poco a un universo distinto de mediciones y de reconocimiento de tu propia audiencia. Y lo que quería decir que a la radio al final todo termina sirviéndole, todo le viene bien. Y creo que entonces la explicación no hay que buscarla tanto en los avances y las novedades tecnológicas como en la esencia propia de la radio. Vivimos un totum revolutum en los medios de comunicación y la radio una mañana descubre con cierta angustia que con Internet ha perdido lo más valioso que tenía, que era el patrimonio de la inmediatez. Y bueno, ya no lo tiene en solitario porque cualquier web puede informar a la vez que la radio de algún tipo de acontecimiento. Pero claro, a la vez el periódico descubre que ha perdido el patrimonio de la fotografía. Ya es rara la fotografía que te sorprende al día siguiente en un medio escrito, o sea, en papel, que no hayas visto. Y la televisión pierde el patrimonio del vídeo. Es decir, hay un huracán y tienes el huracán en 1000 webs y no necesitas esperar al telediario de las 3 de la tarde. Entonces, en ese totum revolutum, creo que la radio es el que mejor está resistiendo y mejor provecho le está sacando. A diferencia de los periódicos, Internet a nosotros no nos fagocitaba ningún cliente, ningún oyente, porque ya la radio era gratis, es verdad. Eso era una ventaja, no competíamos, mientras que a los periódicos, pues sí, pues fue disuasorio y perdieron muchos oyentes. Yo sí creo que la radio, en ese totum revolutum, aguanta mejor y le van razonablemente bien las cosas porque tiene credibilidad, tiene mucha credibilidad, todos los estudios confirman que es el medio más creíble para la gente y porque tiene algo que la convierte muy humana, que es la voz. Es que la voz te traslada rápidamente a un universo reconocible, que te incorpora al relato y la radio además tiene una cualidad que es a la vez una trampa, pero te desnuda muy rápido. Puedes hacer un telediario y hay 1000 barreras tras las que te puedes esconder. Las cámaras, el vídeo, el maquillaje, la iluminación, la música, la cortinilla, pero la radio, cuando se pone alguien delante del micrófono, te desnuda muy rápido. Eres tú, puedes engañar a la gente muy poco tiempo. Cuando vas enhebrando un discurso, ahí sale tu personalidad, sale tu fondo informativo, salen tus conocimientos, ¿no? Y eso la convierte de verdad en un aliado cómplice, en un cómplice permanente de nuestras vidas. Tiene otro elemento que es muy interesante y que hasta ahora nadie compite con nosotros en eso, que es la portabilidad. O sea, la radio es móvil. Hoy afortunadamente con los móviles, que además es el aparato que físicamente se parece más a una radio. Un móvil no se parece ni a un periódico ni a una tele, se parece a una radio, por decirlo así. Entonces el ser portátil, el ser móvil te permite compatibilizar el consumo de radio con otras tareas, cosas que incluso una consulta digital pues no te lo permite. Y son atributos sobre los que nos hemos ido apalancando, hemos ido sacándole provecho y gracias a esa fidelidad. Incluso, mira, si me lo permitís un segundo, no me extiendo mucho, pero hay un elemento que yo creo que es muy importante. La radio, en este caso la cadena SER, que es la más antigua, pero todas las emisoras van yendo, salvo Onda Cero, que es la más joven, el resto va ya camino de cumplir el siglo poco a poco. Nosotros ya tenemos una Radio Barcelona, que es la primera radio de España, con 93 años. La radio ha tenido siempre una relación telúrica con las poblaciones. Cuando había una tragedia, las inundaciones del Vallés en Barcelona, el medio que salía a la radio, que salía a la calle para hacer una colecta, para darle dinero a la gente, era la radio. Cuando las inundaciones del Tamarguillo en Sevilla, la radio es la que sale a la calle y hace colectas promoviendo actuaciones de artistas, etcétera. Es decir, siempre ha estado muy pegada al día a día de las ciudades. Yo diría que la radio es un actor más del devenir de las ciudades y eso la convierte en otra cosa distinta. Es muy difícil ver a la radio, te puede gustar más o menos, pero verla con frialdad nunca, incluso para enfadarte con ella, ¿no? Y como dice siempre Iñaki, dice, no somos primos, no somos hermanos, pero ustedes nos permiten entrar en sus casas, en el cuarto de baño, algo tenemos que nos hace de alguna forma parientes, ¿no? No, es verdad que en la televisión se ve mucho toda la mecánica, ¿no? Es decir, hay mucho aparato detrás, es muy evidente la imagen, las cámaras, las iluminaciones,
decorados, etcétera. En la radio, efectivamente, la voz es algo que conecta a cualquier ser humano con el mundo, ¿no? La comunicación más natural, más básica, más directa. Y yo creo que eso tiene que ver mucho con la credibilidad también, con la cercanía. Me gustaría preguntaros por dos cosas, una para cada uno quizás. Por un lado, la credibilidad de la radio, ¿por qué ha resistido tanto? Es decir, no dejan de ser medios informativos que están expuestos a los mismos riesgos que los demás. En España, la televisión tiene un nivel de credibilidad muy bajo, insólito en Europa, se parece solo a Italia, un poco a Portugal y a Grecia, en definitiva al sur, pero en todo el centro y el norte de Europa, para que se hagan una idea, la televisión suele tener el triple de credibilidad que los periódicos. Los medios más creíbles de la televisión son muy serias, son televisiones que se toman muy en serio su función social. Pero bueno, más allá de las diferencias territoriales, los otros medios han sufrido una fuerte erosión de credibilidad y la radio ha resistido especialmente bien. ¿Por qué? Sí, mira, el dato de la IMC, que es la asociación que hace cada 4 meses el EGM, el Estudio General de Medios, que saben que es el estudio que otorga un número de oyentes a cada emisora de radio y a partir del cual se establecen los rankings de audiencia. El EGM es un estudio muy serio y muy relevante. Tienen que saber que se hacen en cada EGM casi 100.000, o sea, una encuesta con 100.000 entrevistados, de los cuales el 60% son entrevistas presenciales. No hay una sola muestra en España que se acerque siquiera a estos niveles de profundidad en la muestra, ¿no? Y bueno, si tiene errores, que los tiene, son iguales para todos, es decir, no concede ventajas. Pero aparte da otros datos muy interesantes. Y estaba viniendo ahora para acá y veía un gráfico de los últimos 20 años, entre el 97 y el 2017, los últimos 20 años, lo que se ha producido en España es lo siguiente. La prensa ha perdido 5 puntos de cuota de audiencia, 5 puntos de penetración, por decirlo así, en la población. La televisión ha perdido 5, las revistas han perdido casi 15 puntos. El cine ha perdido la mitad de la penetración que tenía en la sociedad y la radio ha ganado 5 puntos. Eso es lo que ha ocurrido. El gran medio, si podemos considerarlo un medio, que es un debate paralelo que ha obtenido, que ha despegado de forma extraordinaria, es Internet, que se cuenta desde desde el 97, cuando tenía un 0,4% de penetración hasta el 74% actual. O sea, en 20 años, el 74% de la población consume Internet, da igual como digo que sea información, solo digo que como plataforma, como medio, llamémoslo como queramos. Por lo tanto, la radio, en los últimos 20 años, en plena era de la introducción de Internet, como la rueda de los tiempos, pues ha incrementado su importancia. Yo creo que tiene que ver, como te decía antes, con que lo que te cuenta alguien es muy difícil que no te lo creas, salvo que sea reiteradamente comprobado que el tipo miente o que manipula. Pues entonces, generalmente la gente le da la espalda y las audiencias están concentradas en las grandes emisoras de radio, que cada una con su línea legítima editorial, pero mantiene cada una un estilo y unos oyentes leales, ¿no? Y después hay una cosa que es, insisto, de comunión diaria. Es decir, voy a contar una anécdota. Hace como 5 años a Iñaki Gabilondo. Hablo de Iñaki porque yo creo que Iñaki es un maestro de la radio en España en todos los sentidos, ¿no? Y lo invitaron a dar una conferencia en el Ateneo de Málaga. Y me pidió que si podía acompañarlo para presentarlo y tal. Y claro, presenté. Todo lo que haces al lado de Iñaki te pequeñece. Yo soy muy consciente de que te sitúas en un plano, eres como una cosita. Y lo presenté. Y al acabar la conferencia se me acercó un matrimonio de señores mayores, ya estarían camino de los 80, y me dijeron, oye, mira, que le hemos visto con Iñaki, ¿a usted le importaría presentarnos? Y digo, no, claro que no. Además, Iñaki es muy amable con la gente. Y digo, espérese que estaba con el rector y tal, ahora cuando acabe. Entonces nos acercamos y se lo presenta Iñaki y tal. Ella era maestra jubilada y él había tenido un pequeño comercio en el centro de Málaga. Y le dijo a la mujer, dice, mira, yo es que no lo conozco a usted, pero claro, lo hemos escuchado toda mi vida y quiero que usted sepa que cuando usted dejó la radio yo cogí una depresión y estuve 1 año con tratamiento porque yo ya no podía imaginarme que encendía la radio por la mañana
y usted no aparecía en el micrófono. Y le dije, que sepa usted que en nuestro matrimonio hemos sido 3, mi marido, usted y yo. Y te pone los vellos de punta, porque lo que te está indicando es esa conexión, es que es imposible que la tenga otro medio. Y yo, para mí, eso lo explica todo. Yo cuando escuché a esa señora hablar, digo, está explicada la radio. Y era esa señora que por la mañana no daba crédito de qué derecho tenía Iñaki a no estar allí para hablarle a ella. Claro, se ve así. Yo como oyente, pues cuando murió Carlos Llamas, por ejemplo, que hacía el Hora 25, para mí fue un vacío. Estaba acostumbrado a escucharlo desde hacía 20 años y te quitan algo que forma parte de tu vida. Y creo que los otros medios forman parte de tu vida, pero en un plano distinto, quizá menos afectivo, menos emocional si quieren, y que no son tan dados a compartir con la gente las penas y las alegrías. Y creo que no hay que buscar explicaciones mucho más rocambolescas ni científicas. Creo que por ahí intuyo que va la verdad de esta historia. Me estaba acordando, bueno, lo decía que el matrimonio es una carga tan pesada y realmente te conviene llevarlo entre. Y Woody Allen decía, dice, hay matrimonios que acaban bien, dice, otros en cambio duran toda la vida. Bueno, bromas aparte, es verdad, hay algo en lo que ha dicho Antonio que me parece muy genuino y que conduce a la otra pregunta que te quería hacer. La radio tiene una peculiaridad con respecto a la prensa y a la televisión. La televisión la tienes que estar viendo, te tienes que sentar a ver la televisión, y la prensa la tienes que estar leyendo, y requiere mucha más, digamos, atención intelectual y en cambio la radio es algo que consumen muy naturalmente haciendo una segunda actividad. Esto en psicología te dirán que la vía central, la gran vía central, probablemente la tienes puesta en la carretera, o la tienes puesta si estás planchando, si estás haciendo una tarea doméstica, o tienes puesta, y la radio entra por las vías periféricas al cerebro. Claro, eso significa que el nivel de atención es muy limitado. Pero otra cosa también, que es por la que te quiero preguntar, significa que la forma de hablar en la radio tiene que estar adaptada a eso. Supongo que todos hemos notado muchas veces como en la radio hay un discurso muy circular, es decir, se enfatiza mucho una idea para que quede claro cuál es el núcleo de lo que se está contando. Pero este es un libro de estilo que también me gustaría que comentaras en qué medida te refieres, digamos, habéis tratado de cubrir no solo el discurso radiofónico, sino el discurso oral en general. Pero sí me gustaría preguntarte primero por el radiofónico, es decir, ¿cómo se habla en la radio? ¿Cómo se tiene que hablar en la radio para que alguien que no está prestando atención esté prestando, sin embargo, atención, esté consumiendo esa información? Sí, hay algunos consejos en el libro sobre eso y diferencian este libro de estilo del libro de estilo de un periódico. La radio se puede oír o se puede escuchar. A veces está sonando de fondo y alguien está pensando en sus cosas y la radio suena. Y cuando sucede algo inesperado, imprevisto, entonces es cuando se presta atención, ¿no? Eso también tiene en relación con la publicidad, tiene un cierto valor subliminal, porque a veces está escuchando publicidad sin que el aparato consciente, la parte consciente del cerebro la incorpore, pero sí el subconsciente, que va oyendo canciones, eslóganes, etcétera, y se van quedando, ¿no? Entonces hay una radio que se escucha y otra que se oye. ¿Qué dice el libro estilo? Cuando vayas a dar una noticia, no sueltes la noticia directamente. Tienes que decir, suena un aviso, atención, les informa la cadena SER les está contando tal. Hay un preámbulo para que en el momento en que entra lo que en la prensa llamaríamos entradilla, o en términos ingleses el lead de la información, el oyente ya esté siendo un escuchante, ya esté escuchando, ¿no? Porque si no pasarían inadvertidas las informaciones importantes. Eso por un lado. Después, la capacidad de retentiva de lo que se recibe mediante el lenguaje oral es inferior a lo que recibimos mediante el lenguaje escrito. Esto es evidente, ¿no? Entonces, cuando hay una noticia en la que se empieza con un dato, al terminar esa noticia hay que recordar el dato principal, porque si no se pierde el hilo, la memoria de qué es lo que se está contando. Y hay consejos en ese sentido de que cuando se da una información que empieza con un dato, con una cifra, con un nombre, hay que ir recordando ese dato y ese nombre a lo largo de la noticia y desde luego en el remate, cuando la información concluye. Hay varios consejos de ese tipo que en un periódico harían la información reiterativa. O sea, si en un periódico ya se... Entre otras cosas porque el lector del periódico o
ya sea impreso o en internet, puede volver sobre el primer párrafo. En la radio no se puede volver sobre los 2 segundos anteriores. Si te has perdido algo, dices, me lo he perdido, y por eso se agradece muchísimo que te lo recuerden. Cuando se está entrevistando a una persona en un programa, ya sea de informativo o de entretenimiento, conviene recordar cada cierto tiempo, estamos hablando con fulano de tal, que acaba de estrenar la película tal y cual, porque puedes entrar en esa entrevista cuando ya han pasado 2 minutos desde su comienzo y no te vuelven a decir nunca con quién están hablando, ¿no? Ahí el lenguaje oral tiene esa fugacidad que es inaprensible, se escapa, entonces hay que estar recordando continuamente de qué se está hablando. Si son oyentes de radio, los que están aquí observarán que cada tramo del día quien habla tiene una cadencia, un tono, unas inflexiones, y eso tiene una explicación. En la radio de 6 de la madrugada aproximadamente a 9 de la madrugada, cuando... 9 de la madrugada. 9, perdón, 9 de... Si no, si a mí me parece bien. Esto es lo malo... Esto es lo malo de tenerlo al lado, ¿sabes? De 6 de la madrugada a 9 de la mañana aproximadamente, esas 3 primeras horas de consumo de radio, la primera voz es la radio. La gente que se levanta está escuchando qué dice la radio, que le cuenta qué ha pasado durante la madrugada, el tráfico, si llueve. La primera voz es la radio. A partir de las 10 de la mañana, la primera voz es la vida, ya no es la radio. La gente está haciendo otras actividades, o está conduciendo y efectivamente, si ven ahí el lenguaje ya no es tan formal, el lenguaje cambia, el lenguaje es mucho más coloquial, se recurre a otro tipo de argumento, se argumenta de forma distinta, los contenidos varían, se suman voces, ya la voz es la vida. Por la tarde, entre las 4 y las 8, en la hora del magazine, en nuestro caso en La Ventana, con Carlos Francino, pues sigue siendo algo parecido, la gente está haciendo otras actividades. Y de pronto, a partir de las 9 de la noche, las 10, la radio vuelve a ponerse un poco seria y cambia el tono de voz, porque la voz vuelve a ser la radio. El oyente de 10 a 12 de la noche tiene mucho mérito. Es un oyente que expresamente renuncia a ver la televisión porque quiere escuchar la radio. No pasaba por ahí, no, en este caso escucha la radio. Después ya está la madrugada, donde ya la radio es la única voz. Ni la primera ni la segunda, es que no hay otra voz. Quien está ya de madrugada escuchando la radio, o es insomne, solos en la madrugada, y eso tiene esa explicación que engancha con lo que técnicamente ha explicado Alex, ¿no? Que tiene que ver con el tipo de lenguaje, etcétera. Y hay una cosa, digo, por rematar esta idea que estabas mencionando, te cito un ejemplo. Antes tú te has referido a Carlos Llama, al que todos recordamos, ¿no? Era uno de esos periodistas que tenían la virtud que más envidiamos de los comunicadores de radio, que era un creador de climas, creaba un clima de intimidad y de confianza, que tenía tanta capacidad de crear clima que incluso las entrevistas más incómodas, los entrevistados que se sentían más lejos de Carlos Llama como entrevistador, terminaban hablando con él en un tono de gran confianza. Es decir, establecía una comunicación muy íntima, ¿no? Eso lo tenía, por ejemplo, y ahora te hablo de alguien de otra cadena, de Carlos Alsina. Por la noche era un comunicador muy eficaz, tenía esa misma capacidad y me recordaba mucho a Carlos Llama de crear un clima muy cordial. Ya digo, aunque el asunto fuera áspero, aunque la conversación fuera beligerante, y sin embargo mantenía siempre un tono muy cordial, ¿no? Cuando Alsina pasa la mañana, yo recuerdo en una conversación con él su enorme preocupación, es decir, cómo alguien que habla para la noche puede hacer el programa de la mañana. El programa de la mañana requiere mucha más intensidad, mucha más energía, requiere un tono completamente distinto. Y él decía, es que yo soy el comunicador nocturno. Y digamos, él se sentía trasplantado a un horario extraño. No sé, Francino ha pasado de la mañana a la tarde, ¿no? ¿Para vosotros ese tipo de operaciones? Sí, a ver, me parece Alsina un grandísimo comunicador, vaya esto por delante. Pero es verdad, a ver, lo comentábamos antes, la radio por la mañana, y no me refiero a Alsina, me refiero en general, tiene otras obligaciones. La gente por lo general se levanta y lo que pide es, oiga, cuéntenme qué ha ocurrido desde que yo me acosté. ¿Debo saber algo? ¿Ha habido algo en el otro lado del mapa? ¿Ha ocurrido en mi ciudad, en el país? ¿Qué ha pasado? Pides un poco de información sobre lo más relevante de la noche. Y después quieres cosas muy prácticas. Quieres el tiempo. Oye, me pongo gabardina, va a llover, paraguas.
El tráfico, que es un fenómeno más de grandes ciudades, en pequeñas ciudades no tiene sentido contar si hay atascos de tráfico, pero bueno, forma parte de la dinámica de la radio, ¿no? Y quizás alguna pequeña opinión, una opinión de pequeño formato, bueno, que te agrupa de alguna forma, te cierra un pequeño bloque donde con un consumo de 4, 5, 6 minutos te quedas satisfecho porque no echas nada en falta. Igual por la radio funcionan peor los grandes monólogos, las grandes disertaciones, porque claro, se tira alguien hablando 13 minutos de lo divino y lo humano, ahí ya te has duchado, te has cepillado los dientes y vas camino del ascensor y no te has enterado de qué ha pasado en el mundo, ¿no? Para mí es una explicación técnica, ¿eh? Y no estoy hablando ni de Alsina ni de nadie, me refiero en general, por lo menos lo que a nosotros no funciona. Cada emisora tendrá su librillo, ¿no? Pero hay experiencias de gente que ha saltado de unos tramos a otros y han funcionado. En el caso que tú mencionabas, el de Francino, que salta de la mañana a la tarde y tiene unos resultados espectaculares. Pero es que Carlos ya hacía el segundo tramo del Hoy por Hoy, que es muy parecido al de la tarde. Es lo que te contaba antes respecto a que tienen un clima similar. Entre las 10, las 11 de la mañana la radio, hasta las 7 o las 8 mantiene unas constantes vitales muy similares. Y Carlos ya ese tramo lo hacía con solvencia. Por lo tanto, yo creo que había bastantes probabilidades de éxito, de que aquello saliera bien, ¿no? Después hay gente como Javier del Pino, por ejemplo, y permitidme que hable de mi casa, pero no voy a hablar de la competencia, ¿no? No, por pura elegancia, oye, porque va a aparecer. Pero Pino, por ejemplo, hizo Hora 25 en su día, que era un informativo circunspecto y serio, y ahora hace un fin de semana donde los contenidos son absolutamente distintos, igual hay una mesa de cómicos, por lo tanto, es posible, yo creo que es posible saltar de unos formatos a otros. Ángels empezó el fin de semana haciendo el A Vivir y hoy hace un Hora 25 canónico, a mi juicio, de los mejores Hora 25 que se han hecho nunca en la cadena SER. Por lo tanto, sí, yo creo que hay más gente. Y la otra cosa que quería preguntar, en este caso para ti, Alex, aquí hay políticos, aunque sean políticos coyunturales, sí. Y en cualquier caso, voy a preguntar por la comunicación, y la comunicación es de todos, no es exclusiva de los políticos, pero en cualquier caso, hay profesionales del periodismo y de la política que tienen particularmente una responsabilidad de comunicación pública y les preocupa el discurso oral, ¿no? Esa parte que no es radiofónica, sino que trata de trascender en antena, digamos, qué claves tiene la comunicación oral o qué claves debe tener la comunicación oral, en las que estamos fallando fundamentalmente. La primera clave es que la comunicación sea eficaz. Para que la comunicación sea eficaz hace falta un lenguaje, un léxico, un idioma correcto, que no desate ruidos, porque a veces alguien nos está transmitiendo una idea que puede ser interesante, pero si tiene un error que nosotros identificamos como gramatical o de lenguaje o de prosodia, ya hay un ruido que nos distrae de la comunicación, entonces deja de ser eficaz. Primero, una corrección en el lenguaje, tanto en la pronunciación, o sea, no puede decir un locutor también, y también paso eso, es también, para una correcta prosodia profesional, ¿no? En nuestra vida cotidiana o aquí incluso que estamos entre amigos, pues decimos también o se ha terminado, pero esos son ruidos que en la comunicación profesional se notan y el oyente identifica. Por un lado la corrección y por otro lado la sinceridad. En radio se nota muchísimo cuando alguien no es sincero. Al estar la voz desprovista de todo lo demás, se nota, la voz es que conecta con el alma de las personas. La vibración sonora es un factor de identificación de la personalidad de alguien. En el momento en que alguien por la radio no es sincero, se nota. En el momento en que alguien habla de lo que no sabe, se nota. Eso seguro que es una experiencia que todos tenemos como oyentes. Por tanto, por un lado, la corrección en el lenguaje y por otro, creernos lo que estamos diciendo, creernos el propio mensaje y el propio entorno en el que trabajamos. Es decir, creernos, identificarnos con la propia emisora y con la propia antena. Y eso llevado a un plano técnico, digo, ser honestos sí. Es algo que, bien, vamos a poner que somos honestos. Técnicamente, ¿qué deberíamos hacer a partir de ahí? Técnicamente sería utilizar los formatos conforme están definidos en este libro de estilo. Es decir, los géneros periodísticos son una garantía para el lector, en el caso de los periódicos, para el oyente, en el caso de la radio. Tengo que hacer aquí, para responder a tu pregunta,
una digresión un poco más académica a lo mejor, ¿no? Pero pido disculpas por eso, pero es que no me queda más remedio. Espero ser divulgador o divulgativo. Los géneros periodísticos se conciben en el libro Estilo de la SER, también en el libro Estilo del País, como una garantía para el público. Es decir, si yo cuento una noticia, el que escucha sabe que estoy en un grado cero de la intervención del yo. Es decir, si yo digo 2 personas murieron ayer en un accidente ocurrido en la Nacional 2 en el kilómetro tantos al chocar un camión tal, no estoy interviniendo, el yo del periodista no interviene. Hombre, no hay una intervención cero porque en la mera selección de los datos ya hay una cierta subjetividad, ¿no? Pero yo creo que nos entendemos. La noticia tiene un grado 0 de intervención del informador, el artículo de opinión tiene un grado 10. Entre la noticia y el grado de opinión hay una distinta graduación donde va produciéndose una mayor intervención del yo. Es decir, en la noticia hay un 0 de intervención del yo, pero ya en el reportaje ya hay una mayor intervención del yo, en la crónica hay una mayor presencia del yo, en el análisis, por supuesto, también. El análisis es una interpretación de la realidad, pero basándose en una argumentación, en unos hechos, sin juicios de valor, y así pasamos por todos los géneros, la crítica, donde en la crítica, por supuesto, hay una mayor visión personal, hasta que llegamos al artículo, el editorial, el artículo de opinión. Es decir, hay una distinta presencia del yo periodista en todos esos géneros. En la prensa ya digo que es fácil identificar los géneros porque hay unos códigos tipográficos. Y aquí lo que hemos hecho es establecer también una codificación de los géneros y de los programas dentro de los géneros. Por ejemplo, en los géneros informativos solo contamos lo relevante. Si uno cuenta una noticia del Consejo de Ministros y dice el portavoz del gobierno primero pisó con el pie izquierdo cuando se dirigió al estrado, luego pisó con el pie derecho, tenía un pelo un poco despeinado, alguien diría, ¿y esto para contar la rueda de prensa del Consejo de Ministros? En el momento en que ves esos detalles tiendes a creer que son relevantes. Tenía el pelo despeinado por algo, había tenido una bronca antes con la vicepresidenta, pisó con el pie izquierdo porque eso es que iba a dar malas noticias. En el momento en que en un relato noticioso se añaden elementos irrelevantes, los conviertes en relevantes. Pero, en cambio, en los programas de entretenimiento, los elementos irrelevantes son casi hasta la esencia, porque puede haber factores interesantes que son muy distintos de los importantes. En la información, en los boletines, en los programas informativos, se cuenta lo importante. En los programas de entretenimiento se prima lo interesante. Y en ese interesante entran los elementos que pueden ser irrelevantes en el resto de los programas. Y en el terreno de lo interesante hay una mayor intervención del yo, del conductor del programa, del presentador, que en el boletín informativo o que en el programa de noticias, ¿no? Entonces, ya que te refieres a las técnicas y a los aspectos técnicos para trasladar esa credibilidad, pues estos son factores importantes que yo creo que están descritos en el libro Estilo con esa intención, para que el que escucha sepa en qué registro le estamos hablando. Si le estamos hablando en un registro en el que pueden entrar frivolidades o le estamos hablando en un registro en que entran solo las cosas importantes. Y los distintos programas dan cabida a esta diferente presencia del yo en el periodismo. No sé si se han animado ustedes alguna Perdón por hacer alguna pregunta, si tienen curiosidad. ¿Hasta qué punto la empresa controla la publicidad que emiten sus propios trabajadores? Cuando, por ejemplo, se bombardea con apuesta durante una retransmisión, mezcla la jugada, la retransmisión de la jugada con la publicidad y luego se dice, por ejemplo, apueste y al final se dice con responsabilidad. ¿Dónde está esa responsabilidad en el oyente? ¿En el sueldo? Cuando se le acaba el sueldo, tiene que apostar. Porque en el alcohol es lo que te marca la ley y se conduce, pero en ese tipo de publicidad de apuestas, apueste con responsabilidad, pero es mucho bombardeo. Y para el señor Grigelmo, hablando de ética, cuando se confunde la información también con los intereses, por ejemplo, últimamente hemos visto mucho que a lo mejor gana una carrera Marc Márquez o ganaba Alonso, pero la televisión, el medio que nos retransmitía, que no tenía los derechos de esa prueba, apenas a mediodía cuando terminaba la carrera, no sacaba ni una imagen del ganador, remitía al informativo de la noche y solo decía ha ganado. ¿Hasta qué punto eso también entra dentro de un estilo? Lo de los aposteros, como le decimos, lo de las apuestas,
es un fenómeno reciente, nuevo. De hecho, ya se está trabajando por parte del gobierno algún tipo de regulación, o sea, eso posiblemente entre en otros cauces, ¿no? Dicho eso, y entiendo perfectamente lo que dice, es un fenómeno suscrito al ámbito del deporte exclusivamente, es más prácticamente a Carrusel Deportivo, bueno, a todas las emisoras de radio, sus programas de los fines de semana. Yo entiendo lo que dice porque a veces hay un batiburrillo con muchas casas de apuestas y bueno, pues unas se quedan, no sé, un partido, otras compran otro. No deja de ser publicidad y simplemente se da información en esa casa de apuestas cuánto se está pagando un resultado contra otro. Obviamente el cliente estimula el juego, el cliente se dedica a ganar dinero con las apuestas, que es un negocio legal, hay que recordarlo, y por lo tanto estimula que la gente apueste. Lo de la responsabilidad, antes se anunciaba en la radio Purito Rey o se anunciaba Ron Barceló. Bueno, pues ya te pides a la gente que consuma con responsabilidad, es que tampoco tu pregunta o tu sugerencia es que rechacemos ese tipo de publicidad. Yo, vamos, si fuera esa, que no lo has dicho, ¿no? Si fuera esa, yo no estoy de acuerdo. Yo creo que a la gente hay que contarle los productos que sean legales, ya no se da alcohol, ya no se da tabaco porque se prohibió, bueno, pues ahora lo de las apuestas lo regularán, ya veremos de qué forma, y el apueste con responsabilidad no deja de ser una coletilla, un llamamiento a la gente para que también no se le vaya a la cabeza, ¿no? Pero yo creo mucho en la libertad de cada uno son un juego para adultos y tener claro lo que hacen. Es como un casino, un bingo, están por nuestras calles y a nadie le extraña, ¿no? Están al cabo del día, forman parte del paisaje. Sí, respondiendo a la otra pregunta, hay dos posibilidades en eso. Una es que un determinado medio no informe sobre un deporte del que no tiene derechos de retransmisión porque, digamos, es su venganza o su manera de competir, de rebajar la importancia de ese deporte porque yo no tengo los derechos. Y otra cosa es que realmente casi no pueda dar información porque no tiene los derechos. Eso ha pasado con la Fórmula 1, una cadena que en un momento determinado tenía los derechos de la Fórmula 1, nos bombardeaba a todas horas con Fórmula 1. Dejó de tener los derechos y ya no disponía de las imágenes para dar esa información, ni siquiera en los resúmenes de los vídeos, porque eso hay que pagarlo también, ¿no? Y está en su derecho una cadena a decir, no tengo dinero para pagar los derechos de estas imágenes, luego no puedo darlas. Entonces, a veces es la pescadilla que se muerde la cola, no es tanto una decisión editorial de enfado, pues como no tengo los derechos no informo, a que es que no puedo informar porque no tengo las imágenes, ¿no? En cualquier caso, nunca se puede decidir la importancia de una información por cuestiones de intereses económicos. Eso no se puede hacer, porque al final el público se da cuenta y pierdes crédito. Se han producido muchos abusos en eso. Incluso hubo un periódico en los años 90, un periódico español de difusión nacional, que a Indurain le borraba de la camiseta la publicidad de Banesto, porque había tenido un problema la propia empresa con Banesto. No sé si era, no recuerdo si era que no les habían dado crédito o algo así, pero está en la hemeroteca, yo lo recogí en un libro, es inaudito. Cualquiera que tuviera que interpretar la realidad del mundo a través de ese periódico en los años 80 se creería que el mejor ciclista de la época no llevaba publicidad, ¿no? Hasta ahí han llegado las venganzas de borrar la publicidad en la camiseta de Indurain. Esto es impresentable, claro. Otro día igual hay que volver para hablar de ética periodística que sí, mucho recorrido, ¿no? Sí, la última pregunta. Sí, buenas tardes. Agradecer la exposición que ha sido bastante clara. Al señor Hernández Provicio le quería preguntar si en la radio, que lo desconozco, ¿existe alguna comisión de seguimiento de las correcciones de estilo de cada programa? O bien algún defensor del oyente, como usted ha expuesto anteriormente, que se pretende crear, en cuanto a lo que se transmite en la radio, que es un lenguaje vivo, pero como tal debe ser transmitido con corrección para que el oyente perciba las frases que pueden ser bien pronunciadas o no. Y al señor Alegre Germo le quería preguntar lo que comentaba antes de la tarjeta roja, levantar la mano en un programa deportivo. Yo, soy enamorado del programa deportivo, se echa de menos la descripción de un acontecimiento deportivo, sea fútbol o baloncesto, porque se dedica a hablar entre los propios periodistas y no se describe, pasa media hora y no sabe ni cómo va el partido, ni en qué momento está, ni en qué deja de estar. Le quería preguntar si eso forma parte de la actualidad o debe ser lo que se vende, por decirlo de alguna forma, actualmente o no.
Bueno, efectivamente hay que recordar cada cierto tiempo cómo va el partido. Claro, ahora yo recuerdo que Matías Prats, el padre, se inventó todo un lenguaje para describir el terreno de juego. Se inventó la línea medular, que se inventó palabras para que a él y al público le sirvieran de referencia de por dónde iba el balón, porque atraviesa la línea medular, se pone la frontal del área. Esto de la frontal del área alguien se lo inventó algún día, ¿no? Él inventó todo un lenguaje para describir por radio lo que nadie veía, porque no había televisión. Y en los años en que empezó a haber televisión, muy poca gente podía ver los partidos en televisión. Ahora, ¿qué pasa? Que oímos la radio, o sea, vemos la radio en color, porque vemos las imágenes en televisión y oímos la radio a la vez. Entonces se presupone que ya no hay que describir el partido o la carrera o lo que sea como sucedía antes. Pero claro, no hay que llegar al extremo de no pensar en que alguien también va en el coche oyendo el carrusel, ¿no? Hay que darle los datos suficientes como para que entienda qué está pasando. Entonces, hay que conjugar esas dos tendencias. Saber que el público está viendo el partido y que simplemente le añades interpretación a lo que él ya ve y le añades información, pues se va a producir tal cambio, la lesión del jugador que se retiró consiste en tal cosa, porque hay un compañero que está en los vestuarios, es decir, hay que añadir información, pero sabes que lo está viendo por televisión, sin dejar de pensar en que otros no lo están viendo por televisión. Y estas dos fuerzas a veces chocan y se produce una explosión. Si el partido es muy bueno, la narración está en primer término. Si el partido es un tostón, se ponen a hablar porque es que no hay quien aguante una narración de fútbol. Tal. Yo tengo una debilidad especial por los partidos de tenis por la radio, es un horror, que no hay forma de hacerlo, ¿no? Entonces, claro, si el partido es bueno, fluye y no pierde ripio porque el narrador lo va contando, y si el partido es malo, tiene menos interés, por decirlo así. Incluso ocurre con buenos partidos, porque cuando va ganando el otro día el Real Madrid al Sevilla por 5-0, es que pierde interés, pierde intensidad, entonces pues empiezan a hablar, bueno, pero Ronaldo está en forma, echa un hueso en la mesa y se pone a hablar de Ronaldo durante un rato, ¿no? Y yo creo que tiene lógica, sencillamente creo que tiene lógica radiofónica. Y lo que usted preguntaba, sí, no hay una comisión como tal para estas cosas. Tenemos un comité editorial que se reúne cada 15 días, donde ponemos en común los elementos a debate, etcétera, etcétera, ¿no? Y lo del defensor del oyente, lo que dije exactamente, que estamos estudiando la creación de esa figura, al hilo precisamente del manual de Antena y del libro de estilo, que nos, en fin, creo que nos deben servir como acicate, como impulso para crear cauces de transparencia y, bueno, de un mayor contacto en ese sentido con los oyentes. Con todo mi respeto, aquí no lo difícil, no quiero intervenir más. Yo que he sido por ejemplo, te lo he dicho, pone cualquier emisora por internet de Sudamérica, y es que el partido de baloncesto, que suele ser intenso, que de momento, que no es como el fútbol, que puede ser novino, se describe en cada momento, se describe el jugador si va a aceptar, no va a aceptar, en qué posición está, no está. Yo creo que, pienso, entre comillas, que hemos descuidado el periodismo deportivo radiofónico, en mi opinión, vamos, lo que, como oyente, ¿no? Yo no estoy de acuerdo con usted. No, quiero decir porque le dedicamos muchos esfuerzos al periodismo deportivo. En nuestro caso, habla usted del baloncesto y creo que tenemos las dos mejores voces de España para el baloncesto, las tres mejores. Una es Paco Jo, que es el narrador, que es fantástico, Antoni Daimiel, que creo que es el tipo que más sabe de la NBA en España, y Javier Saisó, ¿no?, que es un clásico de Radio Barcelona. Creo que tenemos muy buena gente haciéndolo. Y precisamente los partidos de baloncesto suelen ser mucho más vibrantes, ¿no?, porque es un juego más en corto, de unos intercambios permanentes, ¿no? Pero aún así, lo que quería decir antes, que con carácter general ocurre cuando estás dando un pleno del Parlamento, no es solo con los partidos de fútbol. Cuando eso se pone muy pesado, pues los tertulianos terminan comentando el pleno antes que escuchar el pleno. O sea, tiene cierto sentido, ¿no? Sencillamente porque lo que se relata con mucho detenimiento y con mucha atención es el fútbol. El resto de deportes, aunque la cadena SER tiene una gente extraordinaria en baloncesto, pero el resto de deportes son secundarios y evidentemente el que quiere información de baloncesto está condenado a tener una cierta frustración, y el baloncesto es el segundo deporte, no digamos el que le gusta la liga de voleibol, quiero decir que ese ya está condenado al sufrimiento. Pero en fin,
tenemos que repetir en otra ocasión sobre ética. Me parece que por hoy terminamos. El alcalde, no sé si nos despide, si clausura el acto. Bueno, lo que es seguro es que ni exageré al principio cuando dije que estábamos ante dos grandes maestros, dos grandes profesores de la información, y además es seguro también que ellos sí que no nos han echado ningún hueso en el tablero, sino que ha sido realmente interesante todo lo que nos habéis contado. Para mí ha sido especialmente instructivo. Yo confieso haber leído mucho o poco sobre comunicación política, pero nunca haberme acercado con interés a uno de estos manuales, así que me abono desde ahora a este que acabáis de hacer. Digo que de verdad que ha sido realmente instructivo el torrente de ideas que habéis ido lanzando, también dirigida, como siempre, Teodoro, también conducido el diálogo, que es como dice la presentación. Y solo tengo que daros las gracias, es que ha sido un torrente realmente de ideas. He tomado, espero haber tomado todas, ¿no? Porque me han sido interesantes e importantes. Lo que no sé si he aprendido a distinguir, porque me ha parecido muy importante las cosas interesantes que habéis dicho, pero de mucho interés las cosas importantes que he aprendido. Así que no estoy seguro, a pesar de que te has enterado la diferencia. Pues muchísimas gracias y despedimos este encuentro con un pequeño regalo que el Ayuntamiento os obsequia.